Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Pienso que fue un verdadero acierto de La Respuesta establecer la versión electoral los días miércoles. Y esto lo digo porque en la de esta semana se pasó miércoles en el canal 22 a las 8 de la noche y jueves a las 9 de la noche. Y la verdad es que las reacciones de los interactivos de La Respuesta o de quienes me visitan para comentarla me ha agradado sobremanera. Hubo algo que yo traté en el programa pasado que se refería a mí, a mi edad, a lo confiable que resulta la confesión o las confesiones, las advertencias, las alarmas, las indicaciones que a esa edad se pueden hacer en favor del pueblo, en favor de los otros, no ya en un favor propio. Porque dada la edad, se entiende que está cerca el fin, está cerca el final. Y alguien me dijo, hablando sobre esto, eso le dio mucho contenido humano al programa. Y creo que usted quizás fue injusto con un amigo que a mí me consta, usted aprecia, que es Roberto Rosario. Usted ha alabado el trabajo de Roberto Rosario, lo ha respetado, lo ha defendido en horas difíciles, desde el año 12, en aquella crítica situación en que fue emplazado de forma dura, incluso emplazado hasta en organismos internacionales. Pero su junta salió bien librada. Y esos años fueron años de aciertos, de reconocimientos internacionales, regionales, hasta de hermanas naciones distantes como el Ecuador. Él había sido ya objeto de reconocimiento de parte del presidente Rafael Correas. Y creo, me dice el amigo, que usted, al decir que él dio a conocer el resultado electrónico inmediatamente después de las 7 de la noche y afirmaba, aunque no tiene efecto jurídico, 3 veces lo repitió, creo que usted fue un poco duro para no entender el embarazo de ese amigo y las convicciones, porque imagínese usted si él no hubiera hecho eso, si lo electrónico hubiese tenido que esperar a lo manual, a la verificación, al conteo, a esta hora no habría presidente, declarado presidente, como se hizo esa misma noche propiamente. Con ese 61% que usted dice que evidentemente es obra de un programa de informática, que no recogió la realidad del sentimiento nacional. Yo acepté las observaciones. Las acepté y dije, me sumo a tu comentario, pero en realidad me exime de responsabilidad el hecho de que lo comenté muy de buena fe. No fui considerado, no me detuve a razonar sobre el estado de necesidad, ya como profesional, que está reconocido como una causa de justificación en nuestra legislación penal y en todas las legislaciones penales del mundo.
Roberto Rosario parece que cayó en un verdadero estado de necesidad, eximente de responsabilidad. Óigame, de las consecuencias, de los hechos del día en que hacía y proponía las cosas. Confió demasiado en las virtudes tecnológicas. Se descuidó de la posibilidad de que esas firmas internacionales que concurrieron a la licitación para organizar la versión electrónica del voto en República Dominicana, había que examinarlas más a fondo. Había que obrar con cautela y tomar en cuenta su hoja de vida. Indra, la española, medularmente española, es una firma importantísima. Cotiza en bolsa y tiene un renombre, pero había que ver cómo había sido su participación en 5 o 6 procesos electorales: Argentina, Ecuador, Venezuela, Angola, para saber cómo había operado en esos lugares. Había la necesidad de examinar además si era una firma que venía por primera vez a un medio social desconocido, o si tenía ya vínculos de negocios con el Estado. Si tenía vínculos desde el 12 con el sector eléctrico público nuestro, no sabemos si le diera algún tipo de apoyo al sector privado eléctrico nuestro, que sería peor todavía. Hay que examinar esa firma. Puede que esa firma no resulte idónea. Puede quizás tener una familiaridad ya con el personal dominicano que tendrá que ver con unas elecciones 4 años después. Y este joven Bichara que dirige esto pasa a ser en esas elecciones el jefe de la campaña del presidente en su reelección. No prever los nexos económicos, afectivos, de algún modo que intervinieran, era un error de parte de Roberto Rosario. Él diría, bueno, pero se convocaron a los partidos, a los sectores, todo el mundo estuvo de acuerdo. Acuerdo en los problemas de licitación, si fue limpia, si no fue limpia, en un momento en que la Junta estaba siendo asediada y acosada gravemente por el gobierno, que pretendía incluso meterle auditorías allá y que la tenía colocada en una posición de predescrédito en el manejo de recursos. La limpieza formal de la licitación, correcto, se aprobó. Pero a quien le correspondía hacer el examen de los licitantes era al presidente de la Junta. Me dice el amigo, ya yo conversando, expresando esto que he expresado, que son expresiones mías, no del interactivo. Me dice, usted leyó que la Indra española tiene socios. Es muy importante, pero está asociada a la firma inglesa Taubes Hodgson Stonex Partners y la norteamericana Fidelity Low Price Stock Fund. Fidelity Low Price Stock Fund. ¿Qué es esa compañía? Una compañía importante
tan importante o parecida a Indra, o una de esas compañías que suele usar la inteligencia norteamericana para operar en el exterior. Me dice el amigo, me viene a la mente un personaje de la vida norteamericana a quien yo cito con frecuencia, Dwight Eisenhower. Fue el jefe de los ejércitos aliados en Normandía y en toda la recuperación de la parte oeste de Europa en la Segunda Guerra Mundial. Fue presidente republicano una vez de civil, 2 periodos. Creo que murió al final de su último periodo. Ya estaba viejo. Ya estaba muy viejo. Un hombre importantísimo. Las esperanzas de libertad del mundo estuvieron en gran modo en sus manos. Un jefe militar responsable, respetable. Envejeció. Fue presidente. Y fue precisamente desde esa vejez, desde esa ancianidad, que ese brillante oficial militar, expresidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, dijo 2 cosas memorables que el mundo ha tenido que verlas, palparlas, sufrirlas. Advirtió: cuídense del estamento industrial militar, porque ahí se originan muchas de las guerras. Es decir, la producción de armas es tan poderosa la industria que va a influir sobre las decisiones políticas de Estados Unidos y lo va a llevar a guerras incesantes. Ya cuando Vietnam se comenzó a citar a Eisenhower, porque era necesaria la guerra. Incluso hay una tesis que es la que a mí me domina, de que el presidente John F. Kennedy y el presidente mártir tenía la decisión de desmantelar la guerra de Vietnam y que eso le lleva a la muerte. Hay películas y tesis reales sobre esa posibilidad. Guerras. Ahora no hay, son innumerables. Y las armas siguen siendo, las armas de guerra, tanto para la mar, como para el cielo, como en tierra. Bueno, esa es la industria más poderosa del mundo. Eisenhower, ya viejo, con su ileitis, su trastorno intestinal que le llevara a la muerte, decía: cuídense de ese estamento norteamericano, porque genera las guerras. Y digo algo que hemos sufrido estados del exterior, porque solo operaba en el exterior, nunca en Estados Unidos, le estaba prohibida. En la CIA se hacen cosas que lo mejor es no saberlo. Eso lo decía el jefe de los ejércitos aliados, presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower. En la CIA se hacen cosas que lo mejor es no saberlo. Óigame, cuando el amigo me oyó hacer esas rememoraciones, rumiar esa situación, se sonrió y me dijo generosamente:
Esa es una cabeza amueblada. Ese es un almacén de conocimiento y de informaciones, lo que usted está poniendo en la respuesta, al servicio de la orientación de su país. Roberto Rosario se enamoró del proyecto, lo consideró fantástico, eficiente, terminante. Llegó a decir, en 1 hora se conocerán los resultados. Lo creía sinceramente. Lo creía. Confió en la máquina. La máquina para él era la solución avanzada. Era lo que el país nunca había tenido. Nos íbamos a equiparar con las naciones de alto desarrollo que ocupan esos medios sofisticados. Lo creía. Jamás pensó en trampas, en mi opinión. Por eso me ha dolido tanto ver ahora cómo el poder en general, mezcla del poder nacional con el poder extranjero, confabulado contra la República, se lleva de encuentro a ese estorbo que ha sido Roberto Rosario. Y se lo lleva con el clamor popular. Le echan la nación en contra. Debe renunciar, según dicen, y exigen desde la calle. El culpable, Roberto Rosario. Yo diría, como presidente de la Junta, hay un alto grado de responsabilidad, pero no es culpable. Una responsabilidad, diríamos, de otra índole. No haber previsto esas cosas que he dicho. ¿Por qué Indra, si tiene negocio con el gobierno de un candidato en el poder? No puede. Póngamele ahí en el pliego de condiciones que no es posible que una compañía que tenga vínculos con intereses nacionales y cosas pueda participar. Imprevisión. Indra ya vino. ¿Y esta compañía americana qué es? Es uno de los mecanismos que utiliza la inteligencia mundial, que es CIA ya. No la CIA necesariamente de los tiempos de Guerra Fría y de las luchas ideológicas en el bloque soviético, el bloque socialista y Estados Unidos, no. La CIA ilustrada, la refugian en USAID. Y van técnicos de primera clase, economistas formidables, porque su trabajo será otro, sin descuidar, claro está, terrorismo y esas cosas horribles que penden como amenaza contra el mundo, no hay dudas. Es decir, es un tipo de versión de CIA capaz de desestabilizar un gobierno, poner un gobierno, arruinar una economía, producir cosas que no son las típicas del origen. Averígüeme esa compañía, a ver. Si realmente, si es una realidad o si es una de esas compañías partner de otras para participar en experiencias políticas importantes en otras partes del mundo. Pero bien, el amigo me dice más. Estoy hablando con una persona de alta información, que es el que me ha dado más seguridad en cuanto a firma de este desastre. Me dice, usted tocó la cuestión de la falibilidad, es decir, lo inseguro que resulta el uso de los medios electrónicos para el voto. Citó Holanda. Es verdad, Holanda abandonó
el uso de los medios electrónicos. Es verdad. Y citó a un periodista norteamericano, Wasserman, que publicó unos trabajos hablando de la posibilidad de fraude electrónico en las elecciones norteamericanas del 2016. Bien, usted lo dijo. ¿Por qué usted no examina lo que trajo un periódico de la mañana que yo no conocía? Yo lo había oído mencionar. El Metro, Diario Libre del Metro. Una versión disminuida en tamaño del Diario Libre, que parece que tiene como mercado inmediato y fundamental el Metro. Léase eso, que ahí apareció algo importante. Lo busqué. Oigan lo que aparece. Bernie Sanders, el candidato demócrata que está compitiendo con Hillary Clinton, cuestiona el triunfo de Hillary Clinton en Kentucky. Bernie Sanders exigió un recuento de los votos de la primaria demócrata en ese estado. Y digo, requiero una verificación total y completa y una revisión de cada una de las máquinas de votación. Repito, y una revisión de cada una de las máquinas de votación y las papeletas faltantes en todos los centros de votación de los 120 condados involucrados en la elección primaria con vistas a la carrera presidencial demócrata de 2016. Un candidato brillante. Hay quienes sostienen que es el mejor. 74 años de edad, dicho sea de paso. Brillante desde la juventud, con posiciones avanzadísimas, senador de los Estados Unidos. Pide revisión de los equipos, de los equipos electrónicos, porque sospecha del fraude que se ha cometido en Kentucky y evitar fraudes en los que vienen en los. ¡Qué buena recomendación! No es un periodista que lo dice, es un candidato respetable de los Estados Unidos de Norteamérica, el que entiende que ha sido dañado electrónicamente. Esto lo traigo hoy con cierta fruición, con cierta satisfacción, porque creo que con eso le estoy dando una respuesta adecuada, justa, no destemplada, a toda esa basura que anda por ahí escribiendo disparates, falsos sociólogos o sociólogas, todos esos pajes del baile del fraude, queriendo hacer de nosotros una especie de artefacto antihistórico, una persona y unos grupos quedados atrás, que no entienden el paso de la modernidad, que se han quedado en el siglo XIX, que no en el XX. Pandilla de bandidos, pandilla de rufianes, contribuyen al gran engaño, porque están la mayoría de ellos cobrando estipendios importantes para darle el apoyo a ese engaño. Pese a que ese engaño es el encargado de darle fin a lo que viene consumándose como un crimen de lesa patria, que es la entrega de la soberanía dominicana en todas sus
opciones, magnitudes y versiones. Señores, oigan por dónde anda la modernidad de este grupo de charlatanes. Estados Unidos, Bernie Sanders, no es un gallo loco, no es un tonto o un necio que desde la calle grita eso. Eso se lo digo a estamentos también de la República, de comercio, de religiones, que se han exasperado con las posiciones de cuestionamiento, que no las aprueban, que lo quieren dar todo por finiquitado, que llegan a considerar necios y tramposos a los que cuestionen este desastre de la República, porque es la manera de darle apoyo masivo de 61% a quienes son los artífices de la destrucción nacional. No son capaces de sacar una queja, una reserva, una censura, de pedir paciencia, cuidado con lo que han hecho. Miren que eso no es tan confiable como pensó Roberto Rosario. Eso va al desastre. Miren lo que dice ese candidato norteamericano, a punto de compitiendo y con la posibilidad de ser el candidato demócrata sobre los equipos electrónicos. Déjense de pamplinas. Ahora bien, después de yo haber pasado esa experiencia de vida de hace horas nada más, me quedé pensando que usé una expresión que puede ser la que mejor define la situación. Ha quedado una masa de sombras, dije. Lo dije cuando leía la carta de doña Josefina Pérez Gaviño al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Lo dije cuando entendía que debía de sumarme a la censura y al pesar del peledeísmo verdadero, del peledeísmo bochista, que fue con el que nosotros pactamos, que fue en el que nosotros creímos, hasta el final de 22 años, cuando vimos que el derrumbe de la República y la liquidación del Estado Nacional estaba a cargo de estos señores. Doña Josefina Pérez Gaviño, en esa carta memorable, histórica, hizo un emplazamiento severo al comité político y al comité central de su partido. Y le dice, revisen, inspeccionen a ver cuáles fueron los compañeros dirigentes del máximo nivel o intermedios que ordenaron votar por un candidato de oposición en el Distrito Nacional. Y hoy trae la prensa, al grabar este programa, David Collado, el más votado, 275,000 votos, casi un 60%. Roberto Salcedo, Dios mío, el alcalde que se tenía por excelencia como modelo. Tan importante que su partido le dijo a alguien que aspiraba a una convención para decidir quién fuera el candidato, y le dijo, no, este no necesita convención. Este es un candidato ya. Doña Josefina preguntaba que me expliquen por qué un candidato pudo obtener más votos que lo que obtuvo su partido, el partido que lo postulaba. Hoy la prensa trae el más votado.
¿Qué línea política bajaron? ¿Con cuánta fuerza? Primero porque venía de la jefatura política de Danilo Medina. Y segundo porque era un acuerdo con el techo, con el penthouse del capital nacional. La gente del plan de frontera, el binacional Quisqueya, que están a la cabeza del pacto antinacional, del pacto de la fusión eventual, previsible, indetenible con Haití en un plazo inmediato. ¡Qué fuerza la de esa línea! Llevar esa votación de tal modo que Roberto Salcedo quedara en un 30%. Con los votos diríamos del leonelismo, porque el danilismo no podía ir ahí porque esa era la orden. Dios mío. ¿Se puede dar acaso cuenta a la República de lo que están fraguando en su perjuicio? ¿Por qué en Puerto Plata una fuerza diminuta, que no quiero ni siquiera identificar, porque no quiero hacer señalamientos ni callar señalamientos? 10,000 votos en Puerto Plata para que ganara el senador de oposición y derrotar al vicepresidente del Senado, PLDista. ¡Qué línea tan certera! ¡Qué bazooka! Se jactan muchos. Nos lo metimos a todos en un bolsillo. Aquí tenemos el poder, refrendado por el pueblo. Nosotros tenemos la razón. Ellos son unos idiotas, unos estúpidos. Naturalmente nos costó mucho dinero, pero eran dinero de contribuciones, según dijera el jefe del Estado, Alicia Ortega. Esa campaña de más de 2,000 millones de pesos, contribuciones genéricas, como dice doña Josefina en su carta, sin importar de dónde provienen los fondos, con tal de hacerse del poder. Un horror, pero que va perfilando un poder peligroso, concentrador, inescrupuloso, capaz de todas las villanías, con tal de imponerse. No tiene principios. No tiene sentido de la historia. No cree ni siquiera ese grupo en la patria, que la quieren sustituir por sus errores fangosos de lucro y de fortunas inimaginables. Oiga, cuando leía lo de Brasil en el programa del miércoles y me refería a la última grabación aparecida, porque Brasil está a nivel de que cada 3 o 4 días aparece una nueva grabación. Y esa grabación es la confesión de la Asociación de Malhechores de su Congreso, de que ellos querían, de todos modos, salir de Dilma Rousseff porque era el obstáculo para poder acabar con el proceso de Petrobras, el lavagato. Y leía el que habló 1 hora y cuarto, hablándola a un señor Machado, es necesario salir de Dilma porque si Temer viene el que está. Entonces se pueden hacer las cosas para que se pare esta sangría, porque todos nos podemos perjudicar. Cada quien
con su expediente criminal, separados. No son todos autores de un solo hecho, no. Vilma era la villana. Y ella respondía, yo no tengo casos penales, que me señalen uno. Ustedes sí, traidores. Porque en el fondo también hubo una masa de traición odiosísima. Porque el Partido de los Trabajadores había hecho un acuerdo con la centro derecha del partido de Temer y de Cunha, pensando que iba a poder lidiar conviviendo, coexistiendo con esas fuerzas. Y esas fuerzas se dedicaron sencillamente a destruirlo. No ellos por sí, sino lo que tenían detrás. Ahí pienso en Eisenhower. La CIA industrial, la CIA grande, la que trabaja sobre aspectos institucionales y de economías superiores. La gran defensa en la lucha mundial por los mercados de la potencia más grande del mundo. Roberto Rosario, vuelvo a él saliendo de Roberto Salcedo, porque ha sido la experiencia de los Robertos. Es un damnificado de esa situación. Yo no voy a decir una víctima, porque cometió el error original de no mantener la cautela, de aferrarse a un sistema, creyendo que todo iría limpio, que todo iría bueno, que todo iría sano y que para él sería glorioso ofrecer la primera versión de unas elecciones cuyos resultados se conocían en horas. Roberto Rosario tiene ahora el caos de frente. Estamos al grabar a 27 de mayo. No es preciso repetir el desorden. Enfermaron el proceso. Abajo. Pero han ido empujando hacia la sanidad absoluta y rotunda de su versión fundamental, la presidencial. Abajo sí hubo ese desorden, aquí no. Eso me hizo recordar cuando a Balaguer le recortaron 2 años de su periodo del 94, que lo acusaron mundialmente de ser el autor del fraude colosal. Arriba, pero no en las elecciones. Los senadores y diputados, esas elecciones habían sido perfectas. Sigue siendo el fraude dominicano muy peculiar. Decían los romanos, fraus omnia corrompi. El fraude lo corrompe todo. Desde el momento en que un asunto tiene un estado originario fraudulento, olvídese que el resto está contaminado. No, aquí no. Aquí el presidente Balaguer, sí, cometió fraude, pero los senadores, diputados, no, de ningún modo. Aquí es al revés. El presidente no ha cometido nada, no. Eso ha sido limpio, eso ha sido casi una cosa de leyenda, ese triunfo. Abajo sí un desorden. Es decir, el sistema que no funciona y se hace un desastre abajo, arriba estuvo admirable. Ustedes están oyendo por dónde es que nos han metido, en qué callejón de sin razones es que nos han metido estos bárbaros. Esa embajada norteamericana, porque aquí se olvidan las cosas, le manda a la USAID una carta, hará cosa de 2 meses, a un juez, no al presidente Rosario, que convoque el pleno para conocer su solicitud, a fin de que 24 funcionarios del Departamento de Estado, ¿ustedes oyeron bien?
24 funcionarios del Departamento de Estado, miren mis orejas para adelante, vinieran a participar en la observación directa e inmediata de la Junta. A trabajar antes de las elecciones. Querían cuidar tanto los resultados y querían también, de paso, anular la prestancia, la innegable prestancia de Roberto Rosario, que le había hecho desafíos, que se le había plantado como un gallo, como decimos nosotros, con el problema de la nacionalidad, que contribuyó al control de la identidad, que reforzó con su actuación la validez del fallo 168 del Tribunal Constitucional, ya en desuso, ya destruido en los hechos. 24 funciones. Ustedes se imaginan si no se hubiera armado la escandalera que se armó. Y Roberto Rosario dijo, no, aquí no, si las embajadas quieren mandar observadores que vengan para las elecciones. Pero aquello era control del proceso a cargo de 24 funcionarios del Departamento de Estado. ¿Cómo cuántos CIA ustedes creen que vendrían ahí? Para controlar los resultados. Porque fundamentalmente el resultado era que nos quede el presidente y su grupo. La gente del grupo del presidente es nuestra. Nosotros tenemos una presidencia virtual, tan efectiva o más efectiva que la real. No nos interesan cambios. Vamos bien. Aceptó lo que Ban Ki-moon propuso. Ya el haitiano ilegal que jamás ha venido a República Dominicana, que no habla español, que no ha tenido vínculo con la República Dominicana, le basta pasar a pie el masacre. Y 10 metros después decirle a la autoridad nuestra que la han caricaturizado, yo nací aquí, en creol, porque no habla español. Y ya es intocable. Si le están dando todo ese manjar, ¿por qué lo van a cambiar? Asegúrenlo. Tenemos un plan B, como siempre. Toda la gente que no tiene discurso nacional, que no cree en su patria, que entiende que es perfectamente viable la idea de un Estado binacional, que desaparezca la versión República Dominicana de Duarte, está ahí. Pero una goma de repuesto excelente. Y una vez lo hagamos, lo que vamos a hacer, mandamos nuestros estamentos de comercio, de industria, a consolarlo y a decirle, hombre, pero si usted es el que ha ganado, hombre, usted es el jefe de la democracia y de la oposición. Así le dijeron al presidente Mejía y lo declaró él mismo. Yo soy el jefe de la oposición. Tan jefe de la oposición fue que ciertamente sacó una versión moderna de su partido. Y la vieja versión del partido se cayó en un pacto que estaba a punto de perder la personalidad jurídica con apenas 200 y tantos mil votos. La desintegración del sistema de partidos políticos es un objetivo de la geopolítica. República Dominicana no puede estar organizada verdaderamente. Tiene que mantener ahí unos truanes que son los que controlan el poder y nosotros damos las órdenes y las instrucciones y aprobamos. Y cuando estamos un poquito desconfiando que se nos pueda salir de la mano, mandamos un secretario González o mandamos al vicepresidente Biden o mandamos a algún jefe o un almirante para que aprieten los tornillos a fin de que el plan no se salga de riel. Esa es la situación actual. Nosotros, Fuerza Nacional Progresista,
nos tiraron a la cabeza. La idea era dejarnos sin personalidad jurídica, pensando que nosotros somos simplemente una sigla, FNP. Eso es una cosa ahí que está, eso no tiene valor, eso desaparece. Pero el discurso que cogieron es cuestionante, es un discurso emplazador, es la voz, ha sido la voz de los intereses nacionales. Gente importante de la comunicación social se fue con el rifle los 100 tiros en favor de lo que existe, dándole apoyo implícito y a veces abierto a todo cuanto se ha venido haciendo contra el Estado y la nación dominicana. Pero estos diablos son unos recalcitrantes, estos son unos obstinados. ¿Cómo ellos van a estar pensando que en Duarte, en Duperón y esa gente? Pero es una locura. Redúzcanlo, háganlo desaparecer, pensando que somos siglas y no un sentimiento nacional, que ellos desde las encuestas vinieron meticulosamente reduciendo al cero, al cero. Una manera de decir, miren, los que defienden la causa dominicana o dicen defenderla, miren lo que sacan, cero. En las elecciones 0.54, 55, 56, menos de un 1. Lo que indica que aquí no hay tal sentimiento nacional. Si la gente estuviera pendiente de ese discurso, hubiesen tenido una votación inmensa. Y entonces, nulos, 100,000 en la presidencial, casi 3 veces la nulidad de los pasados. Ya les conté cómo era el mecanismo. Otra crucecita en otra carita. Adiós, Pelegrín. Imagínense, es la línea que bajaron para Roberto Salcedo, la línea que bajaron en Puerto Plata y en otras partes. ¿A qué le iba a saber a esa línea fanática de poder? Bajar y llévense de encuentro eso. Que eso no exista. Y naturalmente, se equivocaron. Porque las posiciones nuestras no tienen necesariamente que estar representadas en unos resultados que ya sabemos están dañados, no, enfermos, de muerte, por los vicios más espectaculares de fraude. Sacar más o menos, no. Pero si salía significativa la votación de Pelegrín, el candidato nacional, eso es una manera de decir que aquí hay un huevo de nacionalismo, hay gente que cree en la república. Oye, ¿cuántos votaron por estos? No votaron por estos. Nosotros sabemos que votó mucha gente por nosotros y sus votos no fueron reconocidos. Se enfermaron, se dañaron, se anularon. Pero, como dijimos, no ha terminado nada y ha empezado todo a empeorar. Porque lo que viene no es nuevo. Lo que viene es sencillamente ahondar el gran desastre que han hecho los del poder con tal de permanecer en el poder, en la entrega de la República Dominicana. Esta es la administración de gobierno más ilegítima y más deshonrada que el país haya podido tener. Esta que viene, fruto de todo ese desastre, de todo ese río crecido de maldades, de traiciones, de zancadillas, de perversidades y naturalmente en el marco de brillante, deslumbrante del civilizado método electrónico, la voz de Dios nueva,
Si lo dice el aparato, si lo dicen las computadoras ultra desarrolladas, eso es. Porque detrás de ellas no hay seres humanos organizándolas, programándolas. Y al pobre pueblo se le lleva el tiempo de los espejitos de Caunabo. Hay una cantidad de gente sana, buena, seria. Y dice, bueno, pero ya, bicho, ya fue, ¿y qué? ¿Cómo que qué? Prepárate que ahora es cuando vienen los problemas. Los verdaderos problemas vienen ahora. Lo que ha pasado es una especie de insinuación, de propuesta en curso. Ahora viene la fase de ejecución. ¿Por qué yo asevero eso con tanta vehemencia? Porque el asunto está conectado a otra problemática horrible, sin solución, que es Haití. Las potencias quieren de algún modo ofrecerle al mundo alguna posibilidad de salida de aquel atolladero inmenso. Y la mente brillantísima de ese expresidente norteamericano, que es gobernador de la isla, Bill Clinton, encontró la salida y tiene aquí sus socios. En ese sector de la electricidad tiene amigos casi de adolescencia o de juventud. Y viene y va a las inauguraciones de los campos de energía eólica. Y viene aquí con frecuencia y conoce y alterna con ellos. Y ellos no lo han tenido que convencer, porque no necesita convencimiento para obrar, es sumamente inteligente. Pero le han dicho, no hombre, por Dios, vamos arriba. Es mercado lo que necesitamos. Vamos a establecer un mercado de 20 millones. Vamos a establecer empresas, vamos a hacer industria. Y usted verá cómo esto se pone de bueno. Un puerto libre, un desorden, la desintegración de una nación noble y generosa que no merece ese destino. Y todos los dominicanos y dominicanas que le han dado apoyo, con su palabra, con su pluma, con su silencio, son imperdonables. Imperdonables. Infames, imperdonables. No han sido capaces de decirle a su patria y a su tierra, no, eso no se puede. Todo lo mejor para ese pueblo allá, no a costa nuestra. El trabajo nuestro, lo digo muchas veces con conocimiento de causa, porque tengo relaciones con maestros de obra, con obreros, con gente interesantísima. Cuando es suplantado por el trabajo ilegal extranjero, la desgracia que se produce en la familia humilde del albañil, del carpintero, del echadía dominicano es horrible. Y los hijos quedan programados para ir a las peores experiencias de desviación de conducta. Ese es el puerto libre que ellos aspiran. Hacernos un país de fosas. Ya están apareciendo las fosas de los verdugos, las decapitaciones, ya incluso toda esa hazaña con que se está produciendo la criminalidad nuestra se sabe de dónde viene. El otro actor, el más siniestro, el silente, el a veces invisible del narco que está presente. Y ahora va para Congreso, con representación directa y múltiple. Claro. ¿Saben ustedes que salimos por el super canal 33, 3 del cable, en nuestra versión central de domingo a las 11, que ya nos anticipó en Puerto Plata, TV3, TV Plata, Musavisión de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Telefuturo Canal 23 a las 8 de la mañana de domingo. Teleimpacto y Telenor a las 12 del mediodía de domingo. Telenor a las 6 de la tarde de domingo. Teleimpacto a las 8 de la noche de domingo.
que asimismo TVC, Canal 51, de la parte este, domingo a las 7 de la noche. Que sí, los canales amigos de Higüey, Sabaneta, Montecristi, reproducen, y Romana, reproducen nuestros contenidos. Cinevisión, Canal 19 a las 2 de la tarde de domingo. Diario Horizonte de Nueva York, Diario Digital Dominicano, que reproduce nuestros contenidos. La radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega, en la versión central de las 11 de la mañana de domingo. Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo. Por la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en la entrega de una nueva respuesta el fin de semana que viene. Pero el miércoles a las 8 de la noche, la respuesta postelectoral. Muchas gracias y hasta entonces.